Bueno, pues como bien mencionaban, el día de hoy tenemos la conferencia magistral por la doctora Claudia Santizo. Ella es profesora investigadora titular C del Departamento de Estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ella tiene la especialidad en análisis de políticas públicas dirigidas en la educación obligatoria y también cuenta con distintas publicaciones. Entre ellas están algunas que se encuentran relacionadas con las temáticas la descentralización educativa, diseño e implementación de la carrera magistral en México, gestión escolar, así como transparencia y rendición de cuentas, solo por mencionar algunas. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a este cuarto Foro Nacional de Buenas Prácticas y de la visibilización de las mismas a la doctora Claudia. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a todas las organizaciones que hacen posible este evento. Pues para mí es un gusto estar hoy con ustedes. Desde luego que ustedes son los practicantes quienes están intentando implementar el Plan de Estudios 2022. Y en ese sentido yo preparo una reflexión desde mi punto de vista como académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Departamento de Estudios Institucionales, y mi visión es desde el punto de vista de la gestión pública. Yo quisiera resaltar cuáles son los instrumentos que ha dado este plan de estudios para su implementación. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles la presentación. Me amplían aquí. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación y quisiera pues un poco platicar, como les decía, el alcance de la presentación. Básicamente el plan de estudios de 2022 y las disposiciones para implementarlo en las escuelas buscan generar cambios en la organización escolar y también en el proceso educativo. Es decir, que hay cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en la forma de trabajar en la escuela como organización. Esta propuesta de cambio no es la primera que atienden las comunidades escolares. En los últimos 10 años ha habido procesos también de cambio en la forma de trabajar en las escuelas. Recordemos que en 2011 y 2017 se modificaron los planes de estudio y en cada uno de ellos se definieron conceptos y se definieron enfoques que buscaban orientar esos cambios. Esta presentación no discute el cambio en los contenidos curriculares, sino que se centra en la gestión para introducir el cambio en las escuelas. Es el mismo tipo, digamos, de asunto o de problema de gestión que se presentó con los planes de estudio de 2011 y de 2017. Entonces, el tema es la gestión. La gestión es una actividad que se presenta tanto en organizaciones públicas, privadas, sociales, ¿no? Al igual que en las escuelas, pero hay diferencias en la naturaleza de esa gestión, en sus propósitos. Sin embargo, los problemas son similares. ¿A qué se refiere este concepto de gestión? Bueno, se refiere a todas las actividades que se planean y realizan para lograr objetivos de acuerdo con los recursos humanos, de tiempo, de información, de experiencia, de conocimiento y los recursos materiales y financieros disponibles. La gestión involucra una actividad de administración de recursos, pero también de dirección de una organización.
Es decir, que en esta gestión hay que planear y organizar actividades y asignar recursos para el logro de determinados objetivos. En este caso, el objetivo al que me refiero, pues es implementar el plan de estudios de 2022. El objetivo es señalar las características de gestión definidas por la Secretaría de Educación Pública para introducir este plan de estudios y considerar los procedimientos y acciones y recursos definidos por la SEP para introducir el plan de estudios y señalar las posibilidades de acción de las comunidades escolares, directores y docentes, considerando las condiciones y las disposiciones establecidas por la Secretaría. Ustedes saben que los lineamientos de los consejos técnicos escolares de 2024 señalan a la gestión escolar como aquella que busca lograr objetivos de aprendizaje, desarrollar pensamiento crítico, fortalecer lazos entre la escuela y la comunidad, hay que liderar al colectivo docente y organizar recursos. En concreto, dicen los lineamientos que esa gestión es el proceso que permite a la comunidad escolar diseñar y poner en marcha diversas acciones para enfrentar los retos que se le presentan de manera colectiva y articulada, acompañar su desarrollo y monitorar su avance. Implica aquí, pues, liderar y organizar al colectivo docente y los recursos de que se dispone para impulsar el proceso de mejora de la escuela, para alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes y el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Bueno, se dice fácil, la gestión escolar, digamos que se puede definir de esta manera, pero es un proceso complejo que requiere mucha negociación, mucho trabajo colaborativo, mucha generación de acuerdos, mucha experiencia también. Y el resultado de esa gestión escolar y del cambio que esta gestión logre producir depende de la interrelación de al menos 3 dimensiones. Una es la estructura organizacional, es decir, las funciones de las escuelas. La otra es la perspectiva de los actores sobre la situación de la escuela y sobre el plan de estudios, cómo lo perciben. Y un tercer elemento es cómo están organizadas las relaciones de comunicación entre la Secretaría de Educación y las escuelas. Entonces, estas 3 dimensiones interactúan y le dan forma a esa gestión escolar. La primera dimensión, que se refiere a la estructura de funciones, pues aquí tenemos las normas, la normatividad emitida por la SEP o los gobiernos estatales, las funciones definidas para el director y los docentes, los lineamientos para el funcionamiento de los consejos escolares y las orientaciones para las reuniones ordinarias de los consejos técnicos escolares. Es decir, estamos hablando de una organización vertical que nos presenta esta estructura de funciones. La segunda dimensión es la perspectiva de los actores frente a su realidad. Es decir, las escuelas están formadas por personas que tienen distintas motivaciones, distintos intereses profesionales, distintas experiencias y situación laboral. Y esa perspectiva que se forman de su contexto y de lo que tienen que hacer, en este caso para implementar el plan de estudios, pues también se ve influida por las condiciones en las que están trabajando. Por ejemplo, el tamaño de la escuela, cuántos alumnos, cuántos docentes hay, las condiciones materiales de la enseñanza, la situación socioeconómica de las familias, es decir, el contexto, ¿no?, en el que está la escuela. Entonces aquí hay que hacer una especie de balance entre lo que son las condiciones de la escuela y esas perspectivas, esas percepciones de todos los que están interactuando para hacer posible esa gestión escolar. La tercera dimensión es la que define esa relación de la SEP con las escuelas, y aquí podemos preguntarnos, bueno, en esa relación, ¿cómo se gestionó el cambio del plan de estudios? Puede ser de manera vertical, que haya sido solo de manera vertical, es decir, a través de documentos elaborados por equipos pequeños
que se difundieron en foros y asambleas. Después esto se tradujo en una política pública que tomó forma en el Plan de Estudios 2022 y sus estrategias de implementación. Y los encargados de gestionar el cambio, según estas normatividades, son los consejos técnicos escolares a través de sus lineamientos. O bien pudo haber una combinación de esta forma vertical con una gestión del cambio o una propuesta de cambio de manera participativa, es decir, si hubiera habido documentos que se hubieran discutido y retroalimentado, si hubiera primero habido discusión en las escuelas y zonas escolares y una elaboración de la política pública de manera participativa, entonces habría elementos más horizontales que se podrían haber combinado con las directrices verticales. Entonces ustedes que vivieron este proceso de introducción del cambio, ustedes saben qué tanto tuvo de características verticales y participativas u horizontales. Hay que puntualizar que esa gestión escolar no son solo procedimientos. Como les decía, hay percepciones de las personas que están a cargo de esta implementación del Plan de Estudios 2022. En cada escuela, pues la comunidad escolar es muy diversa, pero también las escuelas son muy diferentes. En este sentido, tanto la gestión escolar como la gestión del cambio son procesos complejos, es decir, estamos hablando de una gestión escolar que no es sencilla, pero también estamos hablando de gestionar el cambio y tampoco es algo sencillo porque aquí se involucran las funciones de administrar, de dirigir y va a depender mucho de las características personales y profesionales de los directores y de los docentes. Es decir, de acuerdo con este autor Velasco, el estilo de la gestión tiene que ver con el reconocimiento de qué tipo de recursos y de personal se encuentran en un espacio y un tiempo que no son fijos y que crean una situación y un movimiento específicos de los cuales se van a desprender o no resultados. Entonces nos está describiendo que la gestión es dinámica, pero además la gestión del cambio pues depende de características personales también. Ahora, las escuelas son muy diversas por su tamaño y por la experiencia de directores y docentes. Nada más para poner un ejemplo de esa diversidad, aquí en la gráfica presento la situación de 48,000 escuelas primarias generales. Cada punto es una escuela y lo que se muestra es que el tamaño de las escuelas por el número de estudiantes se representa en el eje horizontal. Ustedes pueden ver que aquí en el eje horizontal empieza en el 0 y termina en el 100. Las escuelas están organizadas en 5 grupos, 5 quintiles, digamos, y las escuelas más pequeñas están cerca del 0 y las escuelas más grandes cerca del 100. Entonces, ustedes pueden ver que en el eje vertical lo que se indica es el porcentaje de alumnos con insuficiencia en lenguaje y comunicación en la prueba planea de 2018. Entonces hay una insuficiencia que va desde 0, poca insuficiencia, hasta 100, que son los máximos niveles de insuficiencia. Igual las escuelas están acomodadas en estos 5 grupos. No son los puntos del examen, sino es el nivel de insuficiencia en 5 grupos, que va de menor insuficiencia a mayor insuficiencia conforme se acerca al número 100. Ahora, ¿qué es lo que nos señala esta diversidad de escuelas? Que la insuficiencia se presenta en escuelas de diverso tamaño. Si nosotros seguimos esta flecha horizontal y nos ubicamos en este nivel de insuficiencia que es alto, a la altura de donde está esa flecha horizontal, podemos ver que la flecha recorre desde escuelas pequeñas hasta escuelas grandes. Entonces, en todas las escuelas de todo tamaño tenemos insuficiencia. Pero no solo eso, sino que si nos posicionamos en un tamaño de escuela determinado, aquí donde está esta flecha vertical, que más o menos escogí ponerla donde están las escuelas grandes, ustedes pueden ver que en un mismo tamaño de escuela
hay niveles de insuficiencia desde los bajos hasta los más altos. Entonces, esto nos indica que las escuelas tienen problemas similares independientemente de su tamaño. Todas las escuelas, por ejemplo, tienen este problema de la insuficiencia, pero en distinta magnitud. El Plan de Estudios 2022, entonces, se implementa en las siguientes condiciones. Se elaboró de manera centralizada, o sea, podemos reconocer en el diseño de esa política pública, que básicamente fue vertical, una instrucción que reciben las escuelas una vez que fue decidida en el gobierno central, y las escuelas tienen que comprender el propósito, intención y objetivos del plan de estudios, y esto requiere tiempo. Durante este proceso, la interpretación y comprensión depende de las características de la comunidad escolar y la situación de cada escuela. En estas condiciones, la estrategia de la SEP es introducir el plan de estudios a través del trabajo que puede hacer el Consejo Técnico Escolar. Por eso, publicó guías y orientaciones para establecer una secuencia de actividades que deben realizar las escuelas. Entonces, viene una instrucción vertical y se le pide al Consejo Técnico Escolar que haga los cambios que se establecen en el plan. Esto es un problema de gestión porque por un lado tenemos el diseño del plan de estudios que ustedes conocen muy bien, su marco curricular, el programa sintético, el programa analítico, y por el otro tenemos instrumentos para gestionar el cambio en las escuelas. Tenemos las guías y orientaciones de la SEP para los consejos técnicos. Los programas analíticos también los explican, digamos, gráficamente cómo son. La planeación didáctica que tienen que llevar a cabo en el aula los docentes y que la enseñanza se realice por proyectos escolares, es decir, todo lo que ustedes han integrado de los campos formativos y sus contenidos, pues tiene que reflejarse en proyectos escolares. Entonces, la gestión del cambio tiene los siguientes elementos. Como objetivo, introducir enseñanza por campos formativos. Los procedimientos pues son seguir el programa de mejora escolar y los programas analíticos. Las acciones concretas son las planeaciones didácticas. Y los recursos con los que cuentan las escuelas son las reuniones del Consejo Técnico Escolar en el horario escolar. Las disposiciones de la SEP para la implementación de este plan de estudios, por ejemplo, en febrero de 2023, se publican estos lineamientos de la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar y se establece el calendario para la elaboración de programas analíticos durante el ciclo 22-23 y también están las sesiones del Consejo Técnico en el ciclo 23-24, en donde los lineamientos señalan que se deben elaborar en el Consejo Técnico los planes didácticos. A manera de ejemplo, por ejemplo, en esta orientación para la tercera sesión del CTE, se dice que de la sesión 3 a la octava se discutirán el eje articulador, los 4 campos formativos y la evaluación formativa, y que el propósito es que se vinculen los contenidos curriculares con el contexto escolar y comunitario. ¿Qué recursos tiene la escuela para hacerlo? Las sesiones mensuales del Consejo Técnico, que ocupan 4 horas y media del horario escolar. Entonces, como ustedes saben, pues la SEP presenta este calendario para elaborar el programa analítico en las sesiones tercera a octava del Consejo durante el ciclo 22-23 y podemos ver todo lo que les requieren en cuanto a ejes articuladores y actividades sugeridas y que son actividades que se está pensando o que la SEP está pensando que se pueden realizar en un consejo técnico escolar. Pero ¿cuáles son las posibilidades de acción de las comunidades escolares? Bueno, las condiciones de la gestión escolar están en lo que la SEP estableció de manera central y lo que las escuelas pueden hacer, pero les va a tomar tiempo comprender y discutir los objetivos del nuevo plan de estudios.
No hay recursos adicionales, se utiliza el tiempo asignado a las sesiones del consejo y el horario escolar. Y entonces, desde el punto de vista del análisis de la política pública, uno se pregunta como analista si hay coherencia entre los procedimientos que se proponen y los recursos que hay en las escuelas para lograr los objetivos del plan de estudios. Para la tercera sesión del CTE, por ejemplo, se establecieron pues el calendario de actividades donde le pedía a las escuelas realizar un diagnóstico de la situación de la comunidad, contextualizar, implicando que cada escuela seleccionara contenidos del programa sintético para elaborar su programa analítico. Pero viéndolo con cuidado, como ustedes ya lo han hecho, el programa sintético de educación básica tiene 688 contenidos en 4 campos formativos. Y aquí nada más están desglosados, ¿no?, esos contenidos por los grados de primaria y de secundaria, ¿no? Este es el documento del avance del contenido del programa sintético de la fase 5. Como ejemplo, en la quinta sesión del Consejo Técnico se considera aquí el programa analítico para saberes y pensamiento científico. Entonces se asume que hay un paso previo que es hacer el diagnóstico de la situación de la comunidad escolar y luego, con base en ese diagnóstico, se contextualiza el programa analítico para el campo formativo de saberes y pensamiento científico para cada fase y grado escolar. Como actividades se revisan los avances de la sesión previa y se revisa el programa sintético, videos y materiales. Entonces esta fue, digamos, la instrucción de esa quinta sesión del 31 de marzo. Para este campo formativo, para desarrollarlo, una escuela primaria completa debe considerar los contenidos del programa sintético, es decir, los 8 contenidos que hay que desarrollar en primero y en segundo, los 19 contenidos de tercero y cuarto grados y los 22 contenidos de quinto y sexto grado. Para este campo formativo nada más hay 49 contenidos y para los 6 grados escolares son 98 contenidos. Y aquí pues están algunos de esos contenidos de saberes y pensamiento científico que ustedes ya conocen. Entonces, nos preguntamos, ¿no?, desde fuera, viéndolo desde fuera como analistas, si en la sesión del Consejo Técnico Escolar de 4:30 horas se puede analizar, reflexionar y construir el programa analítico para un campo formativo en cada grado escolar. Por el tiempo limitado de una sesión del Consejo y sin recursos adicionales de tiempo, se tiene como resultado que el programa analítico difícilmente es resultado de una reflexión colectiva. El Consejo Técnico Escolar no es el lugar apropiado para elaborar el programa analítico. En el mercado se ofrecen diferentes propuestas y formatos para elaborar programas analíticos como parte de servicios de capacitación. Los lineamientos de la SEP señalan que no se requiere elaborar formatos del programa analítico. Sin embargo, hay 2 aspectos que destacar. Los documentos o bitácoras donde se escriban las decisiones tomadas, buenas o malas, pues son parte de una memoria organizacional de las escuelas. De ahí, del registro de esas decisiones, pues dependerá que se vaya aprendiendo como organización, que haya aprendizaje organizacional. Los programas analíticos son lo suficientemente complejos y por ello requieren estar documentados. Entonces, la escuela que lo está haciendo y que no está documentando, pues difícilmente va a poder aprender de su propia experiencia. Ahora, ¿por qué digo que el Consejo Técnico Escolar no es el lugar apropiado para elaborar el programa analítico? Porque un director con experiencia, un docente con experiencia sabe que se requiere trabajo en equipo, trabajo colaborativo en equipos, fuera del Consejo Técnico Escolar para llegar al Consejo Técnico Escolar con propuestas y resultados, producto de ese trabajo en equipo o colectivo, pero que no necesariamente se va a hacer en las 4:30 horas del Consejo Técnico Escolar.
Las diferentes propuestas y formatos externos a la SEP orientan a las escuelas en la elaboración de los programas analíticos. Estas propuestas tienen diversos grados de dificultad. Aquí solo pongo el ejemplo de un formato, pues, para destacar la necesidad de orientación que tienen las escuelas para cumplir con las disposiciones de la SEP, ¿no? Son una serie de instrucciones que muchos de ustedes conocen y que pues requieren su tiempo para asimilarlas, para desarrollarlas, para comentarlas, y no necesariamente va a ser en el Consejo Técnico Escolar. Entonces, ¿cuál es el horizonte de tiempo real, digamos, para introducir el nuevo plan de estudios? La SEP no está señalando un horizonte de tiempo para obtener resultados con el plan de estudios. La elaboración del plan de estudios y la estrategia de introducirlo a través de los consejos técnicos señala implícitamente que el propósito es que los objetivos del plan de estudios se difundan de manera paulatina en la escuela, en todas las escuelas, y de manera progresiva que esos objetivos vayan siendo asimilados por cada comunidad escolar. Esta estrategia de comprensión progresiva ya se siguió también en los planes de estudio de 2011 y de 2017. Hay que recordar que en 2011 se introdujo el concepto de competencias y que este enfoque de competencias se empezó a difundir en cursos, talleres y diplomados para ayudar a esa asimilación. La estrategia de la SEP para adoptar de manera gradual el plan de estudios también es una muestra de falta de claridad de la SEP. ¿Por qué? Porque la evidencia nos dice, nos habla de la nula importancia que se está dando a tener una memoria documental en las escuelas. Vemos también la oferta de propuestas y formatos externos a la SEP que han surgido y que señalan la necesidad que tienen las escuelas de responder dudas, preguntas y procesos que no o que no se están viendo satisfechas por parte de las instrucciones de la SEP. Y vemos también declaraciones de funcionarios de la SEP que son encontradas, que son contrarias, y estas señalan que los resultados se mostrarán en el largo plazo, o bien que se necesita más tiempo porque aún prevalece el neoliberalismo, ¿no? Las opciones de trabajo en las escuelas son limitadas y están condicionadas por los siguientes factores. No hay recursos adicionales para atender los requerimientos del nuevo plan de estudios. No hay claridad en los objetivos de la SEP. Las opciones en las escuelas dependerán de la iniciativa de las propias comunidades escolares. La gestión escolar y el trabajo colaborativo son parte de las prácticas de gestión, es decir, este trabajo colaborativo. Como se menciona, la gestión escolar no son solo procedimientos o llenar formatos o aplicar lineamientos. Aquí hay funciones importantes de administrar y de saber dirigir. Los consejos técnicos son espacios para acordar decisiones que se confunden con espacios de trabajo colectivo. Entonces, el trabajo colectivo en equipo entre docentes se debe dar antes de llegar a tratar la agenda de asuntos que haya establecido con anterioridad el Consejo Técnico Escolar. El cambio de plan de estudios, debemos recordar que no significó más recursos para las escuelas. Es decir, no significa más recursos materiales, humanos y de tiempo. Las escuelas solo podrán mejorar su situación mediante cambios en la forma de trabajar en colectivo, es decir, encontrar otros espacios de colaboración con el recurso humano y la experiencia que tiene ese recurso humano en los tiempos en que puedan trabajar adicionales al Consejo Técnico Escolar. Ese trabajo colaborativo es una práctica de gestión, es un proceso, no es un procedimiento. Se trata de un ambiente de colaboración. La SEP y algunos de los documentos publicados como manuales buscan definir métodos de trabajo colaborativo. Sin embargo, hay que estar conscientes que el trabajo colaborativo es una práctica que difícilmente se puede colocar en un manual.
Hay que tratar de encontrar elementos para desarrollar las prácticas de gestión y de trabajo colaborativo entre docentes de una misma escuela o entre docentes de escuelas cercanas. Los manuales para elaborar programas analíticos, seguramente ustedes conocen ya varios por justo esta encomienda que tienen de implementar el Plan de Estudios 2022, pues les señalan los pasos a seguir, el método de trabajo y la secuencia. Aquí hay un ejemplo nada más de Tobón y otros autores que señalan 9 acciones para elaborar el programa analítico. Esas acciones, dicen los autores, y cito, están en correspondencia con los planteamientos del plan de estudios, el avance del libro para el docente y las orientaciones para las sesiones del consejo técnico y del taller intensivo de formación continua, pero están abordadas a partir de la noción de autonomía profesional. Es decir, que les ponen aquí la sugerencia en secuencia de lo que se tiene que ir realizando y justo empiezan con el trabajo colaborativo, pero eso es fuera del consejo técnico escolar. El trabajo colaborativo se busca definir por sus características y conviene distinguir entre esas características y las prácticas reales de trabajo en colectivo. Hay que tomar en cuenta que la limitación del tiempo es el primer obstáculo para realizar trabajo colaborativo o trabajo colectivo. Y aquí también podemos encontrar en varios autores pues sugerencias para llevar a cabo trabajo colaborativo. Una práctica de trabajo colaborativo o colectivo son los llamados círculos de estudio. Sin embargo, el tiempo es un recurso escaso. Los espacios de los círculos de estudio necesitan enfocarse en ese trabajo colectivo, particularmente para diseñar estrategias de enseñanza y secuencias didácticas para los campos formativos. Aquí Tobón y otros autores sugieren crear en cada escuela al menos un círculo de estudio en una determinada red social con el fin de lograr, comprender y apropiar el nuevo programa de estudios, como también adoptar y adaptar la metodología del programa analítico. Y en el círculo de estudio se debe trabajar de manera colaborativa para aprender entre todos y compartir reflexiones, preguntas, casos, ejemplos, videos e infografía de forma colaborativa. Y ya llegar con propuestas concretas o con problemas concretos a las sesiones de consejo técnico escolar. Entonces, las dinámicas de trabajo colaborativo son distintas a las de un consejo técnico escolar porque implican tener tiempo para intercambiar ideas, centrar el trabajo sobre problemas específicos como la enseñanza de alguna materia en particular. Y no hay que olvidar que estas prácticas difícilmente se pueden escribir en un manual, es decir, quien sabe trabajar en equipo con sus colegas no necesariamente lo aprendió de un manual, sino que lo aprendió en la práctica. Y bueno, nos hablan también del diagnóstico socioeducativo, los lineamientos para el funcionamiento de los consejos técnicos de 2024 establecen esta definición de diagnóstico socioeducativo de la escuela como esta valoración que realiza el colectivo docente sobre las condiciones educativas de la escuela. Hablan de sus retos en términos de aprendizajes y formación integral de sus estudiantes, es decir, hay que identificarlos, lo que enfrentan maestras y maestros en su práctica docente y directiva, identificar cómo es su organización, gestión y administración de la escuela, qué condiciones de infraestructura tienen, cuál ha sido el papel de padres de familia y tutores, cuál es la relación con la comunidad, así como con el contexto social, económico, territorial y cultural en el que se ubica la escuela. Esto permite establecer un punto de partida para sustentar las decisiones y llevar a cabo acciones de mejora. Así nos lo presentan los lineamientos. También se dice que se debe formar con miembros del Consejo Técnico Escolar un comité de planeación y evaluación
que acordará un programa de mejora continua que tendrá como base el diagnóstico socioeducativa de la escuela, ¿no? Y este comité pues tiene las siguientes funciones. Ustedes conocen este artículo 19 y nada más subrayé en rojo, digamos, todas las funciones que le pide realizar, que es coordinar, sistematizar información, dialogar con el colectivo docente, vincular a la comunidad de padres de familia, comunicar los avances de las metas a toda la comunidad escolar, definir con el colectivo docente las formas para hacer del conocimiento de la comunidad escolar y del personal con funciones de supervisión los resultados obtenidos en el programa de mejora continua al final del ciclo escolar y deben presentar las necesidades en materia de infraestructura. Entonces, todas estas son las funciones de ese comité. ¿Cuál es el alcance de ese comité? Bueno, estamos viendo que es una instancia adicional dentro de escuelas de organización completa. Se puede considerar que institucionaliza la formación de un equipo de trabajo dentro de una escuela, pero va a estar determinado por la disponibilidad de tiempo de los docentes y la cantidad de docentes en cada escuela. Las funciones son tan amplias que prácticamente está señalando la necesidad de formar un equipo de gestión que se coordine con la dirección de la escuela. Entonces, las tareas de este comité, como las vimos, son por lo menos estas que se enumeran acá y que están en el lineamiento. Entonces, este diagnóstico socioeducativo de los lineamientos de 2024 son una serie de factores, enumera una serie de factores a tomar en cuenta para el plan de mejora escolar, como esos retos de aprendizaje y formación integral de los estudiantes, los retos de maestras y maestros en cuanto a sus prácticas docentes y las prácticas también directivas, cómo está organizada y gestionada y administrada la escuela, y básicamente toda la relación con el contexto y la comunidad escolar. Y nos presenta el concepto de comunidad que es muy cercano al de Tobón y otros autores, que dice: la comunidad somos todos, estudiantes, docentes, autoridades, familias, entorno escolar, ambientes de aprendizaje, población que rodea la escuela, ambiente y fauna, en un contexto histórico y geográfico, considerando lo local, lo regional, lo nacional y el ámbito mundial. Entonces, está en concordancia, digamos, ese concepto de comunidad escolar con otros autores. Ahora, este diagnóstico socioeducativo se puede dividir en dos componentes, en dos grandes rasgos, digamos. Las condiciones que no varían o varían poco en varios ciclos escolares, como la infraestructura, como el papel tradicional que han tenido en la escuela padres, madres y tutores, ¿no? En cada escuela es un papel distinto. La relación con la comunidad, su contexto social, económico y cultural. Esas son condiciones que ahí están. Y las condiciones que van a cambiar en cada ciclo escolar, que son los distintos retos de aprendizaje y formación de los estudiantes, de acuerdo al estudiante que llega a la escuela para cada grado escolar. Los retos que presentan o que se les presentan a los maestros y las maestras en cuanto a sus prácticas docentes y directivas, de acuerdo a la población que reciben y también a las exigencias de las autoridades educativas. Y también puede variar cómo se organiza y gestiona la escuela, porque eso depende de la experiencia de directores y docentes y puede ser cambiante, no es estática. Bueno, empezando un poco a concluir de los temas que hemos visto, la gestión escolar y la gestión del cambio se refieren a la coherencia que deben tener los procedimientos, actividades y recursos que se utilizan para alcanzar los objetivos. En este caso, implementar el cambio que nos propone el Plan de Estudios 2022. Este plan se elaboró de manera vertical o centralizada. Sabemos que la SEP definió el plan, el enfoque, los objetivos, el currículum, y que estableció que fueran los consejos técnicos escolares quienes idearan la estrategia para implementar el plan en cada escuela.
Sabemos que no hay recursos adicionales para introducir el nuevo plan de estudios, no hay más tiempo en el horario, no hay más recursos materiales, no hay más tiempos personales del que disponemos normalmente y se requiere cumplir con las disposiciones de la SEP. Sabemos que una estrategia de cambio es gradual. Una consecuencia de que el diseño sea centralizado es que esos propósitos y objetivos se van a ir apropiando, diseminando y apropiando gradualmente en las escuelas, en las miles de escuelas que hay. Los directores y docentes van a comprender e interpretar los objetivos de la SEP de acuerdo con las circunstancias personales, profesionales, sus condiciones laborales y las condiciones de la escuela. O sea que cada quien va a hacer su interpretación para poder tener un plan de acción. No hay claridad en esa estrategia de cambio señalada por la SEP. Sabemos que en lo que se refiere a registros administrativos o memoria organizacional, la SEP señala que no es necesario ir haciendo un registro del programa analítico. Sin embargo, su complejidad de elaboración sí requiere una documentación que vaya resguardando la memoria organizacional de la escuela. Algunas escuelas lo están haciendo, otras no. Sí se tiene tal documentación cuando se elaboró el programa de mejora escolar y para el diagnóstico socioeducativo. Sabemos que nos están pidiendo ahora a las escuelas hacer este comité de planeación y evaluación en las escuelas que son completas, que es una instancia que va a realizar funciones especializadas como un equipo, ¿no?, de gestión, y que el alcance de su trabajo va a depender de su experiencia y de su disponibilidad de tiempo. ¿Cuáles son realmente las posibilidades de acción de las escuelas? Bueno, ahí va a depender mucho de su experiencia y motivación. La gestión escolar usualmente depende de la experiencia y motivación que tengan directores y docentes. Los estilos de gestión varían mucho entre escuelas y hay que tomar en cuenta que las escuelas no tienen ningún recurso adicional para introducir el plan de estudios, es decir, no hay otros materiales didácticos, no hay otros recursos financieros, no hay otros recursos de tiempo, no hay personal que esté asesorando a las escuelas en específico. Entonces son solo las escuelas. Ahora, ¿qué opciones tienen las escuelas? Bueno, unas pueden optar, según lo que decidan, por mejorar su trabajo colaborativo para que esas reuniones del CETE sean más productivas y que en las reuniones del CETE se tomen decisiones o acuerdos colegiados una vez que se escuchan los resultados de ese trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo se debe organizar alrededor de problemas muy concretos ya detectados por la escuela, donde grupos de docentes han dedicado tiempo para analizar los problemas y de acuerdo a su experiencia proponen soluciones. Entonces, tiene que haber todo una antesala, digamos, de trabajo para que las reuniones del CETE realmente rindan frutos. Básicamente esta sería la conclusión principal desde el punto de vista de la gestión escolar y cómo esta gestión está enfrentando el reto de la nueva política pública de implementar el Plan de Estudios 2022. Y acá les dejo pues las referencias de donde tomé la información. Hay acuerdos de la Secretaría de Educación Pública, hay algunos autores, pero pues ustedes básicamente conocen, ¿no?, estas orientaciones, estos lineamientos. Yo solo agrego pues esta visión desde el punto de vista de lo que es diseñar una política pública nueva que además busca introducir un cambio organizacional y que todo queda en manos propiamente de cada escuela y en específico de su consejo técnico escolar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Claudia, por la presentación. Hay muchas felicitaciones ahí en el chat sobre el tema que usted aborda el día de hoy.
y también algunas cuestiones que los docentes van planteando. A grosso modo voy a mencionar algunas. Y el profesor Víctor menciona que si en la presentación la calendarización de los CTE es la vigente o es del ciclo pasado. Otra pregunta es, ¿cuál es el espacio más adecuado para realizar el programa analítico? Pregunta la profesora Adriana. La mayoría de los profesores menciona que es necesario contar con un director que tenga un buen liderazgo para lograr el trabajo en los consejos técnicos escolares, ya que a veces tomar acuerdos es difícil, escuchar las opiniones o la variedad de opiniones que se dan dentro de este espacio también requiere como un buen liderazgo. Y el maestro Aurelio pregunta que si sería pertinente realizar investigación cuantitativa y cualitativa sobre la efectividad de estos CTE en la práctica docente y si sería bueno incluir variables para replantear a lo mejor esta cuestión de órganos normativos dentro de los mismos. Algunos docentes mencionaron que los profesores necesitan aprender a trabajar por competencias, ya que también ahora con la nueva reforma, a algunos no les dio tiempo de hacer esa migración a este tipo de trabajo. Otros docentes comentaron que no todos los profesores a veces tienen las mismas prioridades y que también se requiere de trabajo extra fuera de los CTE para poder llegar a generar un programa analítico, ¿no? Finalmente, habla sobre la falta de precisión en cuanto al comité de planeación y evaluación y le piden que si podría compartir alguna bibliografía o referencias específicas sobre la gestión escolar y cambio. No sé con cuál a la mejor pregunta podría iniciar y también pues compartirnos. Eso es como a grosso modo lo que podemos encontrar ahorita en cuanto a la presentación. Adelante, doctora. Sí, es adecuado que haya todo este tipo de preguntas y de dudas y de retos y de pues explicaciones de lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Para algunas escuelas, el espacio más adecuado para el programa analítico ha sido hacer grupos de trabajo entre docentes, por ejemplo, que imparten la misma materia en una escuela completa, donde hay más de un grupo de primero, de segundo o de tercer año, etcétera. Lo que hacen son grupos de trabajo de docentes que imparten la misma materia para intercambiar ideas, y no solo docentes de una sola escuela, sino de escuelas cercanas, porque el reto de cambiar es muy grande y el reto de estar haciendo cambios cada que hay un nuevo plan educativo es todavía mayor. Ninguna organización pública, privada, social, ninguna organización ha estado sometida a tantos cambios tan radicales, tan continuos como las escuelas. Es decir, en el papel, si nosotros vemos todos los planes de estudio desde la reforma de 1993, ¿no? Para acá, desde la descentralización, digamos, para acá, han sido distintas propuestas de cambio, distintos términos, distintos conceptos que han tenido que absorber y que apropiar para darle, digamos, una interpretación al trabajo que van a realizar los docentes. Sin embargo, es imposible que todas las escuelas se hayan apropiado de todos esos cambios al mismo ritmo o al mismo tiempo. La SEP no está considerando esa diversidad de escuelas, es decir, que no todas las escuelas van al mismo ritmo y no todas van a poder cumplir con los lineamientos al mismo tiempo, pero tampoco la SEP ha implementado grupos de apoyo desde la misma secretaría como asesores que vayan acompañando
a los docentes como una especie de apoyo académico, apoyo técnico, para ayudar a las escuelas a apropiarse de los nuevos modelos, de los nuevos planes, ¿no?, educativos. Entonces, cada escuela está experimentando con lo que tiene. Las escuelas, imagínense que no son completas, las escuelas que son multigrado, pues tienen otras circunstancias, las de las escuelas más grandes, ¿no? Aún así, cada una tiene que encontrar la forma de trabajar. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Que todos estos programas analíticos se han hecho demasiado rápido, porque les están dando poco tiempo para formularlos, para hacerlos. Decíamos hace rato cuántos contenidos hay por campo formativo. Y luego hay que hacer todo el proceso y aterrizar eso en un proyecto escolar que incorpore todos esos elementos y además que sea adecuado al contexto donde está la escuela. Entonces, no es una tarea fácil ni es una tarea que se pueda hacer bien de manera rápida. Han estado respondiendo a la exigencia de la SEP como han podido. Sabemos que hasta la fecha hay docentes que para enseñar bien una cierta materia o un cierto concepto o ejercicio siguen usando libros de texto anteriores porque ellos dicen que son los mejores para las fracciones o para cierto tema y entonces tratan de usar, como lo haría cualquiera con sentido común, todo el material que tienen a la mano para tratar de responder a un reto nuevo. Porque finalmente cómo respondemos a un reto nuevo depende de nuestro conocimiento anterior y de nuestra experiencia. Entonces, no es fácil. Cada escuela, como lo dicen, no todos los profesores tienen las mismas prioridades. Eso es parte de lo que yo decía de la motivación y de la percepción que tenga cada quien de hacia dónde va esto del nuevo plan de estudios, ¿no? Cada vez que hay una reforma, no todos están motivados de la misma manera y sí depende mucho de el director o algún docente con liderazgo, cómo motiva al resto del colectivo docente para ir hacia una misma dirección. Pero recordemos que cada cambio es como gestionar una crisis, casi. Están haciendo constantemente gestión de crisis porque de repente llega el nuevo modelo educativo y les dicen y hay que implementarlo para el siguiente ciclo escolar. Y sin cursos previos o sin mucha sensibilización previa. Y entonces han puesto a las escuelas a estar respondiendo a crisis constantes. Y las escuelas se las han ingeniado para responder. Y quizá no es la mejor manera de responder porque muchos docentes lo dicen, esto requiere un trabajo cuidadoso, esto requiere intercambiar ideas, esto requiere conocer mejor a nuestros alumnos para ver qué está funcionando y qué no está funcionando. Esto lo relaciono con la otra pregunta de cómo podríamos ver qué tan efectivos están siendo los consejos técnicos escolares en estas tareas. Bueno, ahí yo lo separaría porque si queremos ver qué tan efectivos son los consejos técnicos escolares para responder a lo que la SEP les pide, han sido muy efectivos porque rápido sacan como pueden los programas, los formatos y todo lo que la SEP les pide, porque ustedes saben que tienen que seguir operando la escuela de alguna manera. Pero, ¿qué tanto se ha logrado que eso se refleje en mejores aprendizajes de los alumnos? Ahí nuestros parámetros son otros. Les ponía yo el ejemplo de la prueba planea de 2018, que es la última con la que contamos con los resultados para hacer un comparativo, y vimos en este gráfica de las 48,000 escuelas que siguen teniendo los mismos problemas de tener alumnos con insuficiencia de aprendizaje, ¿no? Con ese nivel 1 de insuficiencia en los aprendizajes. Entonces, a pesar de todos estos cambios de modelo, el aprendizaje no mejora. Y eso es una señal que nos envía el propio sistema educativo, los propios alumnos, de que no importa cómo le llamemos
en los nuevos modelos, a las asignaturas, a las materias, a los campos formativos. No importa cómo le llamemos, nuestro reto principal es que el alumno aprenda. Y todavía no logramos que la mayoría de los alumnos estén en un nivel de aprendizaje suficiente o como el que quisiéramos. Distintas pruebas nacionales e internacionales nos indican que los cambios, las reformas educativas, los cambios de modelo no han cambiado o no han mejorado la forma en que los alumnos leen, comprenden lo que leen, hacen operaciones, resuelven problemas prácticos, tienen una visión crítica. Es decir, muchas escuelas lo logran, pero cuando hacemos promedios de esto de los aprendizajes, pues todavía hay muchos alumnos con aprendizaje insuficiente en alguna u otra materia. Entonces, más que realizar investigación cuantitativa, yo diría que tendría que ser cualitativa. ¿Qué tanto hemos logrado con alguna forma de enseñanza que alguna escuela privilegie sobre otra? ¿Qué tanto ha logrado esa forma de enseñanza que en cada examen bimestral los alumnos salgan mejor para que al final del ciclo escolar logremos un aprovechamiento mayor? Decía en uno de los comentarios que decías, decía un profesor o profesora que necesitan aprender a trabajar por competencias. Pues sí, porque lo que pasa es que no sé si exactamente necesitan aprender a trabajar por competencias porque ahora el modelo ya cambió y eso fue del modelo pasado. Entonces yo creo que más bien lo que se necesita es encontrar la manera en que los alumnos aprendan mejor, se le llame como se le llame, y con qué materiales los alumnos aprenden mejor. Sí estoy de acuerdo que hay una falta de precisión sobre cómo deben funcionar las instancias. Lo mismo pasó, si ustedes se acuerdan, lo mismo pasó cuando se introdujeron los consejos escolares de participación social. También había poca claridad cómo debían funcionar y ahorita nos está pasando lo mismo con el comité de planeación. Prácticamente solamente si se investiga de manera cualitativa cómo van a funcionar o cómo van a empezar a funcionar esos comités de planeación y qué resultados van arrojando, solamente así podremos saber hacia dónde lleva la labor, ¿no?, de ese comité en cada escuela. Desde luego que se pueden hacer tipologías de escuelas. Hay escuelas que comparten características similares aunque no estén en la misma zona escolar o no estén en el mismo estado. Pero podemos hacer varias tipologías de escuelas y ver cómo funcionan estas políticas, porque por más diversidad de escuelas que haya, se pueden agrupar por características similares y ver cómo les está funcionando. Y eso es labor justo de investigación cualitativa, de hacer entrevistas, de hacer observación, de ir con un modelo, digamos, de gestión en la cabeza y tratar de observar qué elementos hay en cada escuela para entender cómo está funcionando esa organización, porque además la escuela como organización compleja no solo tiene el Consejo Técnico Escolar, sino que también tiene la Asociación de Padres de Familia, el Consejo de Participación Social, las labores propias de la dirección y de los docentes, y todo eso es un conjunto de instancias, algunas colegiadas, otras no, algunas más plurales que otras, y que tienen que trabajar en conjunto y que tienen que trabajar con la información que arroja la propia escuela, con los diagnósticos de la propia escuela. Yo creo que una escuela que tiene un diagnóstico, que ha invertido tiempo en hacer un buen diagnóstico de los alumnos que recibe en cada ciclo escolar, puede transmitir esa información tanto a la Asociación de Padres de Familia como al Consejo de Participación Social, como al Consejo Técnico y ahora al Comité de Planeación. Es decir, cada escuela tiene que generar su propia información. Y como yo lo decía, no hay recurso adicional ni tiempo adicional para hacer eso. Tiene que ser parte de las mismas labores que siempre hace el docente cuando va a preparar su clase, cuando hace un diagnóstico de los propios alumnos de su salón para hacer su planeación didáctica. Esa información hay que usarla para tomar decisiones, porque es algo que ya hacen. Ese diagnóstico de sus alumnos es algo que ya hacen y se tiene que
utilizar esa información para todo lo que nos están pidiendo ahora en el Plan de Estudios 2022. Los ejemplos que yo usé de la calendarización del Consejo Técnico, puse unos del ciclo 22-23, básicamente, y los nuevos lineamientos del 2024 es solo un extracto. Ustedes saben que esos documentos pues son muy extensos, cosa que también a veces no facilita su revisión y su apropiación, porque pues los han llenado ahora de guías y de documentos que a veces los maestros dicen, bueno, o me pongo a revisarlos con cuidado o me pongo a trabajar, ¿no? Me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Entonces sí se requiere una labor de equipo para estar analizando lo que dice la SEP en esos lineamientos y guías y orientaciones, y luego tratar de traducirlo en prácticas de enseñanza-aprendizaje en el aula. Y básicamente cada comunidad escolar depende de su experiencia, de su propia experiencia para resolver todo esto. Bueno, pues dentro de los mensajes que siguen apareciendo, también le comparten como felicitaciones desde el estado de Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, y preguntan si hay una forma de poder contactarla o localizarla. Sí, y también había una pregunta ahí que si había alguna literatura sobre gestión escolar y cambio. Sí, puedo hacer una especie de, digamos, compilación de algunas recomendaciones y voy a escribir aquí mi correo electrónico institucional, que es Santizo, o sea, C de Claudia y Santizo mi primer apellido, cua.uam.mx, porque estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Entonces empieza con cua de Coajimalpa, punto UAM de Universidad Autónoma Metropolitana, punto MX. Muy bien. Hay una pregunta ahorita que acaba de lanzar el maestro Luis. Dice, ¿cuál es la utilidad efectiva de los CTE en el ámbito escolar, reflejando en el crecimiento personal del alumnado y la cuestión de aprendizaje? Bueno, recordemos que cada consejo técnico escolar se organiza diferente. He tenido oportunidad de analizar minutas de consejo técnico escolar de diversos tipos de escuela, tanto rurales como más semiurbanas o urbanas. Y muchas veces en esas 4 horas y media nos gana la urgencia de lo administrativo o la urgencia de los problemas que van surgiendo con los alumnos, con los padres de familia, y entonces ya queda muy poquito tiempo para hablar de lo pedagógico. Entonces, ¿qué tan efectivo va a ser un consejo técnico escolar? Todo depende de que también esté organizada la agenda para cuando va a haber un consejo técnico escolar y el trabajo previo que decíamos que debe haber al consejo técnico, que es el trabajo en equipos colaborativo entre docentes para solucionar algún tema o problemática que previamente se les haya encomendado. Es decir, no podemos esperar que en 4 horas y media de una sola sesión mensual podamos resolver lo que luego intentan resolver en el consejo técnico, porque entonces se va gran parte del tiempo en cosas de resolver lo administrativo, las cooperaciones que se le van a pedir a los padres de familia de trabajo voluntario, etcétera, los problemas nuevos que surgieron. Entonces realmente no es 100% una sesión para hablar de cuestiones pedagógicas o de enseñanza-aprendizaje, y yo creo que hay que volverlo un poco hacia allá, hacia lo pedagógico y separar, y como yo lo decía, la escuela no dispone de más tiempo, pero tiene que encontrar cómo resolver todo lo que no es pedagógico en otro momento, en otras instancias, en otras reuniones, y dejar lo pedagógico para el Consejo Técnico Escolar, que es muy poco tiempo al mes para eso. ¿Cómo se va a aprovechar mejor? ¿Cómo va a ser efectivo, eficiente? Pues con el trabajo previo que se haga para llegar lo más preparado posible y con información y propuestas
respecto a la agenda que sea prioritaria para cada escuela en cada consejo técnico. Y hay escuelas que tienen muy claras sus prioridades y trabajan en función de eso y no sueltan el tema hasta que tienen una propuesta más o menos viable de acuerdo a su recurso humano, material, financiero para un problema específico de aprendizaje. Recuerden las experiencias que hubo en el programa Escuelas de Calidad, donde ya las escuelas cuando tenían más experiencia en el programa, ustedes se acordarán que cada escuela podía participar hasta 5 veces y que la mayoría de las escuelas empezaron resolviendo problemas de infraestructura, porque era lo que les hacía falta. No estaban en buenas condiciones las bibliotecas, los baños, los salones, las bardas perimetrales. Bueno, una vez resuelto eso y que participaron por segunda o tercera vez, se empezaron a enfocar en lo pedagógico porque ya podían hacerlo, ya habían resuelto un poco sus condiciones de trabajo. Y hubo escuelas que dijeron, a ver, aquí los niños no están motivados para aprender historia. Y hubo escuelas que con el presupuesto de ese programa hicieron una gira por la ruta de la Constitución, ¿no? Alquilaron un camión, sacaron los permisos, se llevaron a los niños y a las maestras a hacer la ruta de la Constitución para motivar a los niños a aprender historia. Hubo otras escuelas que dijeron, aquí el problema es matemáticas. También lectura, pero vamos a priorizar matemáticas. Y que llamaron a los padres de familia que hacían artesanía o sus labores cotidianas y a partir de la elaboración de artesanía empezaron a enseñar fracciones, sumas, restas, a partir de observar cómo se suman 3 hilos rojos, 3 hilos amarillos y se restan luego y se añaden otros. Así le enseñaron matemáticas a los niños pequeños con sus mamás haciendo tejidos artesanales, por ejemplo. Y hubo otras escuelas que dijeron, aquí la prioridad son las ciencias y buscaron convenios con universidades cercanas para que maestros en ciencias fueran a explicar de manera lúdica a la escuela, pues como cuáles eran las propiedades de la materia, ¿no? En física, en química, y lo hicieran de una manera divertida. Entonces, esas prioridades se establecieron en Consejo Técnico Escolar, pero hubo mucho trabajo detrás para decir cuál es nuestra prioridad este año con lo del proyecto. Ahora, ¿cuál es la gravedad del asunto ahorita? Que ni siquiera hay un presupuesto en dinero para mejorar procesos como lo hubo con el programa Escuelas de Calidad, que tú presentabas el proyecto y te daban un recurso para implementar ese proyecto. Ahorita lo están haciendo sin recursos, simplemente con lo que tienen, sin cursos adicionales, sin acompañamiento, como les decía yo, de equipos técnicos que los asesoren, son ustedes y lo que tienen en cada escuela, y cada escuela pues se las arregla como puede para implementarlo. Entonces, si se fijan, es un reto muy grande porque están tratando de cambiar una cultura organizacional a través del convencimiento que entre ustedes mismos pueden hacer con sus compañeros docentes y el director. Siguen también comentando aquí algunos profesores que a veces las guías o los materiales no son adecuados y una de las preguntas que también hacían era, ¿qué pasa con la organización bidocente y las que son unitarias? Ay, pues esa es una buena pregunta porque ningún programa ha hecho una diferenciación de requisitos para ese tipo de escuelas, ni siquiera el programa Escuelas de Calidad. Acuérdense que les pedían a todas las escuelas integrar un consejo escolar de participación social y muchas veces una escuela era solo el director, que también era docente, y el otro maestro, y ya. Entonces, ¿cómo integro ahí el consejo de participación social y los comités que debería tener el consejo también? Entonces, realmente esas guías y orientaciones no están tomando en cuenta la diversidad de condiciones de las escuelas. Al ser una política vertical, como decía yo, de arriba hacia abajo, ideada desde la autoridad federal para todas las miles de escuelas, es una directriz general.
y no todo mundo tiene la misma capacidad institucional, la misma capacidad en cada escuela para implementarlo. Por aquí también preguntan si usted sabe el presupuesto que se asigna para capacitación y actualización del magisterio. Hace tiempo, cuando analicé el programa de carrera magisterial, básicamente de todo el presupuesto que se destinaba a educación, el 97% era gasto corriente, sueldos y salarios, y quedaba un 3% para inversión, y de ese 3% para inversión salía un poco para capacitación. Así que pensemos más o menos que es menos del 1%. Bueno, pues esas son algunas de las cuestiones que encontramos aquí en el chat. Sigue habiendo también felicitaciones. Muchas Y gracias. como que el hincapié también en que las personas que estén a nivel directivo, como que sí tienen que tener muy claras las metas y las necesidades de cada una de las escuelas para que puedan dirigir al equipo. Y también pues me gustaría comentar un poco sobre lo que usted justamente resalta, y es que a lo mejor nosotros cuando estamos en las instituciones no nos percatamos de esta información, o que la política va de arriba hacia abajo y que tal vez las personas o los funcionarios encargados de la toma de decisión como que no tienen todo el conocimiento que a lo mejor un investigador o como usted que ya tiene muchos años trabajando el tema, tiene esta información que es muy necesaria a la hora de decidir a lo mejor sobre las reformas. Y una cuestión clara que creo que tenemos siempre es que cuando cambian también las cuestiones de presidencia, pues hay que estar también nosotros siempre al pendiente de qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? Y que la mayoría de las ocasiones los gobiernos hacen reformas y que mueve también como la parte que a lo mejor los docentes ya venimos trabajando durante 6 años, y ahora hay que ver qué decisión va a tomar la nueva administración para ver qué cambios vamos a tener que hacer nosotros como docentes y cómo nos podemos ajustar a lo que la política educativa va marcando, ¿no? En cada uno de los sexenios. Pues no sé si estamos como creo que en buen tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sigue habiendo felicitaciones. Hablan que es triste el recorte que se da al presupuesto educativo y que pues también es un estudio muy real el que usted presenta y que está como muy acorde a lo que viven los docentes. No sé si quiere alguien comentar algo más o si usted, doctora, quisiera como opinar algo para ir cerrando casi. Pues sí, que tienen un reto muy importante enfrente, y que lo más importante es que los alumnos aprendan mejor, que aprendan más, que estén motivados para aprender. Yo sé que todas las escuelas tienen recursos diferentes. Por ejemplo, hay escuelas que tienen supervisores escolares y jefes de sector muy buenos porque tienen muchos años de experiencia, que tienen también asistentes técnico-pedagógicos muy buenos. Me tocó hace tiempo hacer un estudio justo de estas instancias en 5 estados del país, y recuerdo a Campeche porque Campeche eh, sobresalía en la experiencia que tenían sus supervisores. Habían conservado a sus supervisores por varios años. Entonces eran personas que, si bien ya estaban cerca de la jubilación, tenían mucha experiencia y sobre todo una apertura a la innovación. Eh, si los docentes y el director proponían algo que en los lineamientos de la SEP no estaba prohibido, lo autorizaban. Y eso abría mucho el espacio para nuevas prácticas, para intentar, digamos, nuevas cosas con el mismo objetivo de que los niños aprendieran mejor. Entonces, también tenemos la otra situación. También tenemos la situación donde hay supervisores, jefes de sector y ATPs que solo llevan a firmar documentos o que solo bajan información, y que cuando se les pide alguna autorización para lo que sea, pues
dan largas para no autorizar, ¿no? Porque acuérdense que los usos del tiempo, por ejemplo, si los docentes en una escuela quieren tomar un taller de algo como colectivo, pues se tienen que pedir muchas autorizaciones para poder hacerlo y se tienen que conseguir maestros que lo suplan para que el grupo no esté solo cuando se hacen estos talleres en momentos del ciclo escolar, por ejemplo. Entonces es tan difícil hacerlo que muchos de los docentes se capacitan incluso por su cuenta durante las vacaciones o en lo que eran los cafés literarios o los centros de maestros, ¿no? Después buscan talleres adicionales a los de la SEP para prepararse. Y esa motivación hay que aprovecharla dentro de la escuela, porque ahí es donde está la iniciativa para las nuevas ideas y los grupos de trabajo que deben anteceder al Consejo Técnico Escolar, a la sesión de cada fin de mes. Entonces yo, digamos que en cada estado he visto que no depende en sí de un solo estado o de una sola autoridad estatal de educación, sino que en todos los estados hay una gran variedad de motivación en las escuelas. He tenido la oportunidad también de conocer buenas escuelas en Baja California, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Guanajuato. Son los estados que he trabajado un poquito más y en todos encuentro una variedad de ideas y de escuelas. Como les decía, se puede hacer una tipología de escuelas según sus circunstancias y de cómo resuelven sus problemas según su tamaño, su diversidad, si son escuelas completas o no, si tienen alguna cooperación adicional de su propia comunidad, si tienen presidentes municipales que los apoyen también con lo que necesitan o no. Entonces, su ambiente va cambiando también alrededor, ¿no? De cada escuela. Y la ventaja de un buen director o un buen grupo docente es que sabe usar esos recursos que tiene a su alrededor. Hay escuelas muy pequeñitas, rurales, que han hecho buenos convenios con universidades que están en las capitales de los estados para que les den cursos que ellos consideran prioritarios. Por ejemplo, hay escuelas pequeñitas en Jalisco que hicieron convenios con el ITESO, que es una universidad privada, para recibir clases sobre derechos humanos, cómo la población rural indígena puede defender sus derechos. Entonces, no tuvo ningún costo. La escuela consiguió estos talleres de manera gratuita. La universidad lo hizo como parte del servicio social de la universidad y lo consideran prioritario porque estas escuelas rurales están en zonas donde llegan empresas a quererse aprovechar de sus recursos naturales. Entonces ellas, los mismos docentes y la comunidad escolar querían saber cómo defender sus derechos y los derechos de los bienes naturales que están a su alrededor, porque ellos son, digamos, los guardianes de la naturaleza en su zona. Entonces consiguieron ese tipo de asesoría. En otras escuelas, por ejemplo, también en la zona birrárica de Jalisco, la prioridad de una telesecundaria era que la enseñanza fuera en birrárica y consiguieron también convenios con universidades locales para desarrollar las gramáticas en birrárica y poder enseñar primero en su lengua materna hasta que los niños aprendieran un poco de español y ya poder también enseñar en español. Entonces, esto de que el director de la escuela se acerca al presidente municipal y el presidente municipal tiene una buena actitud y lo conecta con autoridades en las universidades o en ONGs, en organizaciones no gubernamentales de la zona, ha funcionado muy bien para resolver eh, necesidades de información que luego tienen las escuelas, ¿no? De información y de formación también. Entonces, cada escuela está situada en un contexto en el que tiene que ver qué puede aprovechar de ese contexto. Bueno, pues muchas gracias por su participación, doctora, y me parece muy interesante también que mencione la parte también de la participación de las universidades con las escuelas, ¿no? Hablamos como la vinculación
y aprovechar esta vinculación con cada una de las instituciones. Y también como invitarles a los docentes de diferentes estados. Recuerden que todas las universidades estamos como con esta apertura de participación. Hay que buscar como el espacio para trabajar en conjunto y para apoyarnos mutuamente. Bueno, pues no me queda más que agradecer el tiempo, la oportunidad de coincidir con cada uno de ustedes, ya sea de manera virtual. Y pues también les comparto a todos que el día de hoy se entregará también una constancia por la participación a la doctora Claudia. Y pues muchas gracias por todo, doctora. Muchas gracias y yo te haré llegar a ti a través del WhatsApp y el correo en el que hemos estado en contacto, bibliografía, para que ustedes, por favor, la difundan con los docentes que les interese esta cuestión de la gestión escolar. Muchas gracias. Muchas gracias y buena tarde a todos desde todos los rincones del país donde se conectaron. Hasta luego. Pues qué maravilla que ahora la doctora Claudia Santiso nos haya acompañado en descubrir los diferentes retos que tenemos que enfrentar las maestras, los maestros, los directores, también los padres de familia, los propios estudiantes, cuando se implementa un nuevo modelo educativo. Si reunimos lo que ahora ella nos ha compartido con lo que nos comentó la doctora Casanova, considero que tenemos diversos elementos para poder, cada vez que haya un nuevo cambio de plan y programas de estudio, aplicarlo para tener una intervención mucho más asertiva. Agradecemos mucho la moderación de la maestra Maribel y la participación de la doctora Santiso. Un abrazo a las dos.